Buenos días a todos. Mi nombre es María Carolina Portela Fernández. Yo soy residente de quinto año de neurocirugía de la Universidad de Antioquia y hoy vamos a estar hablando sobre algunas particularidades en neurocirugía pues fetal y avances pues como en estas técnicas de tratamiento pues que tenemos un poco más nuevas. Bien, entonces a modo introductorio, más o menos en el año 82 se inició un registro internacional de cirugía fetal en el cual las definían como unas intervenciones hechas dentro del útero para el manejo bien sea de un defecto anatómico, para detener la progresión de una enfermedad y para facilitar el desarrollo viable del feto. Esto entonces se ha tomado como una especie de definición inicial. Sin embargo, estas técnicas quirúrgicas se han visto ligadas a los avances en el diagnóstico prenatal de patologías, lo cual va de la mano del desarrollo de técnicas de imagen, de las ecografías inicialmente, después de las técnicas de resonancia magnética fetal, y que es lo que permite pues que como cada vez se puedan ir encontrando nuevas cositas. Sin embargo, aquí nos pasa algo pues que sucede en general con todo lo que tenga que ver con obstetricia, y es que hay que tener en cuenta el balance de los riesgos tanto fetales como maternos en contraposición a los beneficios de las intervenciones propuestas. Es decir, aquí no solamente podemos medir la efectividad como, ay, es que al niño le va muy bien si le hacemos esto, sino también como qué le va a pasar a la mamá, qué va a pasar con su útero, aumenta el riesgo de tener complicaciones placentarias, aumenta el riesgo de disencia uterina en embarazos posteriores, de ruptura uterina. Hay que tener en cuenta todas estas variables a la hora de evaluar, pues digamos, la factibilidad de estas intervenciones quirúrgicas. Y digamos, en cuanto a neurocirugía, las tres enfermedades, la principal enfermedad y la de mostrar es el mielomeningocele, que pues ya tiene un tratamiento fetal establecido, que ya estamos en una etapa de refinamiento, de escribir nuevas técnicas, pero ya hay una técnica establecida que tiene buenos resultados demostrados. Y en cuanto a la hidrocefalia y el encefalocelio occipital, son técnicas que, si bien en teoría no se recomienda su uso por fuera de protocolos de investigación, tienen algunas consideraciones técnicas que a mí me han parecido muy interesantes y que pues los he visto utilizar en contextos tal vez no tan diferentes al nuestro, como pues en Brasil, ¿cierto? Con el grupo de Sergio Cabaleiro, que estuvo recientemente pues allí en una rotación, y quería compartir un poco de la experiencia de ellos con esas dos entidades. Bien, entonces en cuanto a aspectos históricos, a partir del momento en el cual se logró detectar anomalías fetales en el segundo trimestre, empezó a haber una motivación para buscar intervenciones para manejar algunas de estas enfermedades. Esto se dio más o menos desde los años 70, 80, con el desarrollo pues de los ecógrafos. Un poco antes ya se había logrado hacer los primeros diagnósticos de hidrocefalia fetal mediante neumoventriculografía por allá en el 67. Sin embargo, es a partir pues, de la década de los 80 que esto empieza a ser un poco más frecuente. Esto motivó la creación del registro internacional que les mencionaba anteriormente. Y inicialmente estas personas intentaron describir algunas modalidades de tratamiento para tres enfermedades de diagnóstico fetal: la hidronefrosis, las hernias diafragmáticas congénitas y la hidrocefalia. Sin embargo, en estas tres entidades no se logró obtener como unos resultados que fuesen superiores al resultado de la cirugía postnatal. Entonces se continuaron el desarrollo de técnicas para otras entidades, entre ellas el síndrome de transfusión feto-fetal, también para las malformaciones adenomatoideas quísticas pulmonares, síndrome de aulas amnióticas, entre otros. No obstante, la mayoría de las intervenciones para estas enfermedades no mostraron ser superiores a la intervención postnatal. En el caso del mielomeningocele, pues este es el caso de éxito junto con el síndrome de transfusión feto-fetal, que es la otra gran intervención que se hace en esta área, y también las transfusiones es para los fetos con enfermedad por incompatibilidad de RH. En el caso del mielomeningocele, tenemos datos tanto de la cohorte del estudio MOMS, que el estudio inicial se publicó en el 2011, pero a lo largo de los años se han venido publicando actualizaciones sobre el seguimiento de los pacientes que han demostrado de forma consistente ventajas para los niños intervenidos de forma prenatal. Tenemos también el registro del Children's Hospital de Filadelfia, que ellos publicaron su experiencia después de haber hecho parte del protocolo del MOMS,
y también se tiene la experiencia del grupo pues del doctor Caballero en la Escuela Paulista de Medicina en Sao Paulo, que también es un grupo bastante fuerte y tienen un número de pacientes importante. ¿Cuáles son las limitantes entonces para este tipo de intervenciones? Pues primero la dificultad técnica que implica ingresar y manipular instrumental dentro de la cavidad uterina, tanto mediante técnicas abiertas como mediante técnicas fetoscópicas. Esto tiene algunos retos relacionados con el desarrollo del útero durante la gestación, el posicionamiento de la placenta, las consideraciones sobre la cicatrización para disminuir el riesgo de dehiscencia y ruptura uterina, también para disminuir el riesgo de ruptura prematura de membranas y de parto prematuro. Entonces, hablando un poco de mielomeningocele, que es el que más información tenemos, pues sabemos que los defectos del tubo neural son las malformaciones del sistema nervioso central más frecuentes, y este es el mielomeningocele, es el defecto del tubo neural más grave, pues que es compatible con la vida. Casi el 90% de estos pacientes van a tener bien sea hidrocefalia o malformaciones de Chiari tipo 2, y por ende estas dos condiciones fueron objetivos medibles a mejorar mediante las intervenciones prenatales. Hacia finales de los años 90 tuvimos los primeros reportes de cirugía fetal en mielomeningocele. El primero fue en el 97 por el doctor Tulipan. Ellos intentaron hacer un abordaje endoscópico, pero los resultados fueron poco favorables. Y en el 99 Sutton publicó el primer reporte pues, de corrección en vía abierta, con unos resultados ya un poco más alentadores, a raíz de lo cual se empezó a hacer esta intervención con mayor frecuencia. Y en el 2011 se publicó el Management of Mielomeningocele Study, el MOMS, que fue un estudio pues aleatorizado, multicéntrico en Estados Unidos, en el cual incluyeron pues maternas mayores de edad con edades gestacionales entre las 19 y las 25 más 6 semanas, que tuvieran fetos con mielomeningoceles entre T1 y S1 con evidencia de hernia de tallo en las imágenes. Y pues como criterios de exclusión a grandes rasgos tenían pues, fetos que tuviesen anomalías que no estuvieran relacionadas con el mielomeningocele, deformidad cifótica grave, que ya tuvieran otros predictores de riesgo de parto pretérmino, bien fuera el cervix corto o antecedente del parto pretérmino como tal, abrupcio placentario y obesidad, u otras contraindicaciones para cirugía uterina. En este estudio, el resultado grande que se encontró fue que la necesidad de derivación ventriculoperitoneal en los bebés intervenidos de forma prenatal fue el 40% versus un 82% en el grupo de la intervención convencional después del nacimiento, y que había mejorías tanto en el desarrollo motriz como en el neurodesarrollo a 30 meses, con 2 niveles de mejoría pues, motora respecto con el nivel anatómico de la lesión. Aquí tenemos algunos gráficos del artículo original donde describen algunos pasos claves de la técnica quirúrgica, que lo principal es la parte obstétrica, puesto que digamos la parte fetal en realidad es muy parecida a la técnica de corrección de mielomeningocele abierto, teniendo en cuenta que son tejidos más fiables. Quería mostrar aquí algunos resultados originales del estudio para poder entrar ya en las cuestiones pues como lo que se está estudiando hoy en día de eso. Veamos que pues tenemos separaciones de la membrana corioamniótica en el 26% de los bebés que fueron llevados a cirugía prenatal. Oligoamnios también fue mayor en el grupo de cirugía prenatal. También vemos que el abrupcio placentario pues como una complicación de los pacientes que aún están dentro del útero, ¿cierto? También un 6% la llegaron a tener. Y la ruptura espontánea de membranas la vimos en el 46% de los pacientes con cirugía prenatal versus un 8% de los pacientes pues, que llevaron su embarazo, digamos, a término y se corrigió el defecto después del nacimiento. Así como el inicio espontáneo pues, de trabajo de parto, que también fue mayor en el grupo de cirugía prenatal. Entonces es importante tener en cuenta pues, que el precio a pagar o parte del precio a pagar por las cirugías fetales para mielomeningocele es que hay un mayor riesgo de parto prematuro y de complicaciones obstétricas para la madre. Asimismo, es importante que tengamos en cuenta que cerca de una cuarta parte de las pacientes que la sometieron a cirugía prenatal
tenían en el sitio de la histerotomía, al momento del nacimiento se encontraba muy adelgazado, lo cual es un predictor para pues, riesgo de ruptura uterina durante el parto, y un 9% ya tenían un área de dehiscencia. Entonces es importante esto pues, para ver que no es poco significativo o poco frecuente que haya complicaciones de la cicatriz uterina al momento del parto, y que eso es una consideración obstétrica importante, pues como para tener en cuenta en el refinamiento de estas técnicas de cirugía fetal, particularmente el mielomeningocele. En cuanto al feto, a los bebés, la dehiscencia del sitio pues, de reparo del mielomeningocele fue, en este caso, mayor en el grupo de la cirugía prenatal, cerca del 13%, pero pues no tuvo diferencias significativas entre los dos grupos, pero sí es importante tener en cuenta que también por la calidad de los tejidos y en parte por el grado de desarrollo y de maduración del feto, pues podemos tener dificultades con el manejo de los tejidos blandos a la hora pues del cierre del mielomeningocele, ¿cierto? Ahora, este cuadro tiene pues comparaciones de los datos del MOMS, de la cohorte pues, del grupo de Sao Paulo y el Children's Hospital. Vemos aquí entonces que la edad gestacional al momento del nacimiento en los bebés, en los tres grupos pues de cirugía prenatal, ¿sí? Fue menor, alrededor de las 34 semanas, en comparación con la edad de nacimiento de los niños pues, que recibieron cirugía postnatal, que fue a término de 37 semanas. Esa es una primera diferencia importante. Sin embargo, vale la pena tener en cuenta que aquí la mediana de la edad estuvo pues, de 34 semanas, que es una edad gestacional aceptable en cuanto a los riesgos pues, para el bebé prematuro. En cuanto al peso al nacimiento, también fue menor, como es de esperarse, pues por la edad gestacional. Llama la atención que el grupo de Brasil fue el grupo que tuvo el peso más bajito. Cabe la pregunta si de pronto se debe a algo más de la población pues, latinoamericana, o si es algo pues, más relacionado con otros factores socioeconómicos. En cuanto a la localización, pues a la necesidad de colocar derivación, como ya habíamos hablado ahorita, fue mucho mayor en el grupo de cirugía postnatal, y hay que tener en cuenta, pues vale la pena ver que tanto en el grupo de Brasil como en el grupo del CHOP fue mucho menos frecuente, la utilización de derivaciones ventriculoperitoneales, porque ambos grupos fueron un poco más permisivos en cuanto a la ventriculomegalia y la vigilancia de la evolución pues, del perímetro cefálico de los niños con esta enfermedad. Y pues bueno, eso nos demostró que en últimas a largo plazo ellos tienen menores tasas de derivaciones ventriculoperitoneales en los pacientes con mielomeningocele, inclusive menores que los de la cirugía prenatal del MOMS. También me parece interesante resaltar que en cuanto al grado de hernia de tallo es mucho menor, es mucho mayor la proporción pues, de pacientes que no tienen ningún tipo de hernia de tallo en los grupos de cirugía prenatal, en los tres grupos, siendo esto más marcado tanto en el grupo brasilero como en el grupo de Filadelfia, y la diferencia, pues la mejoría del nivel motor respecto con el nivel anatómico de la lesión también es significativamente mayor pues, en los grupos de cirugía prenatal. Entonces, teniendo esto, pues tenemos que esta cirugía tiene una serie de ventajas grandes para los niños que son operados de forma prenatal, particularmente en cuanto al desarrollo de Chiari tipo 2, en cuanto al desarrollo de hidrocefalia que requiere derivación, que sabemos que puede llegar a ser muy problemática, y también en cuanto a la mejoría de la función motriz. Recordemos que no se ha visto pues como una diferencia significativa en el control de esfínteres, pero estos otros desenlaces pues en realidad facilitan la calidad de vida pues y mejoran la calidad de vida de estos pacientes, y es importante tenerlo en cuenta. Pero no nos podemos olvidar de las complicaciones maternas. Entonces, en vista de esto, algunos grupos han empezado a explorar técnicas por fetoscopia, o sea, por endoscopia. La experiencia es limitada, sin embargo, sabemos, como ya hablamos, que la dehiscencia uterina es mayor en la cirugía abierta, y que las técnicas fetoscópicas, por haber menos manipulación del feto y del útero, pues permiten el tratamiento de edades gestacionales más tempranas. Hay dos técnicas a grandes rasgos por fetoscopia. Una técnica percutánea, en la cual todo se hace a través de un puerto pues en piel pequeño, 1 o 2 puertos en piel pequeños,
Esta técnica percutánea va a tener un mayor riesgo de ruptura prematura de membranas del 91% versus 36% en técnica pues abierta convencional. El riesgo de parto pretérmino también va a ser mucho mayor, 96% versus un 81%, y la dehiscencia del reparo en el feto también va a ser mayor que la reportada en los grupos pues, de cirugía prenatal abierta convencional. Además, hay una mayor dificultad técnica para la ejecución, pues por el tipo de instrumentos que pueden ingresar a través de los puertos, y esto se traduce también en dificultades a la hora de liberar la médula anclada, de liberar la plácoda y de suturar por planos el defecto pues en el dorso del paciente. A raíz de estas complicaciones, algunos grupos empezaron a hacer fetoscopias, pero por la paratomía, es decir, se expone el útero mediante una incisión de Fanestil convencional y se hacen las incisiones de los puertos directamente sobre el útero. Ahorita voy a mostrar un video esquemático. En estos grupos que hacen fetoscopia, pues, pero por la parotomía, tenemos unas tasas de equivalencia. Estos datos de la primera línea son de la cohorte pues, de Brasil, de un año de seguimiento, que tenían tasas equivalentes de independencia de EBP con el grupo pues, de cirugía prenatal convencional, de marcha a 30 meses y de independencia de los cateterismos vesicales. Es decir, por lo menos no parece ser inferior a la cirugía abierta, y tiene también un menor riesgo de parto pretérmino en comparación con técnicas percutáneas abiertas. Sin embargo, y aquí hay una salvedad que en varias ocasiones, pues discutiendo esto durante mi rotación, me decía el doctor Cabaleiro, es una técnica que tiene una curva de aprendizaje mucho más empinada, es más difícil la técnica naturalmente, y los resultados, como en cualquier cirugía, van a depender del entrenamiento del cirujano. Entonces son técnicas que pues se deben seguir estudiando, que vale la pena empezar a entrenarse en ellas, pero que no son, digamos, el gol estándar realmente, porque no son, digamos, la opción más sencilla, pero se está investigando. Bien, entonces aquí les tengo un video esquemático de cómo se hacen esos reparos pues por endoscopia con la parotomía. Listo, vemos que tienen expuesto el útero, van a ingresar el puerto de la endoscopia, con el ecógrafo pues localizan la posición idónea para ello, ¿cierto? Al principio se creía que la insuflación del útero con CO2 podía ser deleteria, sin embargo, los datos actuales pues no demuestran que haya como un problema específico con ello. Una vez ingresan, pues se puede utilizar o no según las preferencias del grupo de dosis de anestésico para el feto intramuscular. Se libera el saco y se incide sobre este. Listo. Tenemos también pues un punto de reparo para la piel. Después tenemos expuesta la plácoda. Una vez se hace esto, se debe disecar alrededor de la misma para liberar la médula que está anclada. Listo. Se deben liberar también los bordes de la piel alrededor de la herida para facilitar el cierre posterior, y se utilizan parches, andamiajes de colágeno, con el objetivo pues de ayudar a cubrir un poco el defecto y crear un plano entre la dura madre y la piel, puesto que esto nos disminuye el riesgo de quistes de inclusión epidérmica. En ocasiones, cuando la piel no se logra cerrar por el tamaño del defecto, también se pueden utilizar parches pues, de colágeno o similares para reemplazar la piel y suturar. ¿Listo? Entonces, eso es a grandes rasgos la técnica fetoscópica. Y en cuanto a otras áreas de investigación activa, en cuanto a la cirugía pues, de mielomeningocele, digamos una consideración importante que se descubrió digamos a lo largo de ir interviniendo más niños y más niñas con estas técnicas, es que es muy importante tener un colgajo miocutáneo entre la dura madre y la piel, esto para disminuir el riesgo de quistes de inclusión epidérmica, es decir, en lo posible se debe tratar que tenga por lo menos 2 capas del cierre para disminuir este riesgo y no cerrar solamente piel. En cuanto a los materiales para la reconstrucción, como ya estaba mencionando ahorita, se han estado utilizando parches pues, con matrices de colágeno, con andamiajes bioactivos, y actualmente están en un modelo experimental con un gel inyectable que también tiene pues, como estas características de funcionar como un andamiaje y que tendría la ventaja pues, de facilitar la utilización en técnicas pues, por fetoscopia, ¿cierto? Sin embargo, esto todavía está en un modelo experimental ovino.
y también se está investigando pues terapias con células madres mesenquimales, también en modelos ovinos, pues para tratar de optimizar la regeneración de tejidos y disminuir el riesgo de dehiscencia pues, del reparto del mielomeningocele, para evitar que se pierda pues el efecto de haber cerrado el defecto del tubo neural mediante la cirugía. Eso es a grandes rasgos lo que hay como nuevo en cuanto a mielomeningocele. Ahora, en cuanto a hidrocefalia, la hidrocefalia fetal es una entidad muy heterogénea, por ende el pronóstico es muy dispar, puesto que aquí tenemos una serie de entidades variopintas que la causan, ¿cierto? Es importante que tengamos en cuenta que hasta el 75% de los niños con hidrocefalia, pues o con ventriculomegalia detectables desde el embarazo, van a tener otras malformaciones asociadas, bien sea del sistema nervioso o pues del resto del cuerpo, y por ende se deben buscar activamente. También debemos tener en cuenta que puede haber etiologías infecciosas, que podemos tener defectos, del tubo neural asociados. Listo. La incidencia es de 2 casos por cada 1000 nacimientos vivos. El diagnóstico se hace con ecografía. Ocasionalmente se puede hacer resonancia fetal para obtener mayores detalles anatómicos, pero en general con la ecografía es suficiente. La ventriculomegalia se define como una medida de más de 10 milímetros del ancho del atrio del ventrículo lateral, y dependiendo pues de esta medida se puede clasificar en leve si está entre 10 y 12 milímetros, moderada si está entre 13 y 15, o grave si está mayor a 15 milímetros. Como estaba mencionando, al momento del diagnóstico debemos buscar la etiología de esta ventriculomegalia, listo, bien sea mediante ultrasonografía, bien sea mediante serologías pues para descartar infecciones perinatales, y también es importante hacer un cariotipo. Ahora, durante el embarazo se debe hacer seguimiento particularmente entre las semanas 28 y 34, y después en el último trimestre se puede hacer un seguimiento pues cada 4 semanas. Esto porque es importante hacerle seguimiento, pues porque no todas las ventriculomegalias terminan en hidrocefalia como tal, y tenemos que pues que una tercera parte se puede resolver completamente, un 60%, cerca del 60% queda estable, no progresa, y un 14-15% sí puede progresar. Es en este último grupo en los que podríamos pensar pues, en algún tipo de intervención, ¿cierto? Ahora, en los años 80, como mencioné inicialmente, la hidrocefalia pues, fetal fue una de las primeras entidades en las cuales se intentó hacer un manejo fetal. Sin embargo, y en ese momento pues describieron técnicas de derivación ventricular amniótica que son esencialmente iguales a las que utilizan hoy en día los grupos que aún hacen derivaciones ventriculoamnióticas, pero en estas series, en los 80, encontraron que hasta el 17% de los fetos morían en el transcurso, pues, digamos, alrededor de la intervención, y que apenas una tercera parte de los bebés intervenidos lograban tener un neurodesarrollo normal. Y esto ellos lo comparaban con cerca del 90% del neurodesarrollo normal, digamos, de los bebés que tienen, por ejemplo, estenosis acueductales. Entonces, a raíz de estos datos desalentadores, pues en realidad la gran mayoría de grupos de cirugía fetal dejaron de hacer intervenciones para hidrocefalia. Sin embargo, algunos grupos continúan investigando. Estos grupos, que particularmente hay un grupo en Polonia y otro, pues el grupo de Caballero en Brasil, esos grupos coinciden en que la selección del paciente es fundamental, puesto que debemos diferenciar a grandes rasgos 3 cosas. Lo primero es que el niño no tenga otras malformaciones que le empeoren su pronóstico funcional y su pronóstico neurológico. Lo segundo es ver que sí se trate de una hidrocefalia y no sea una ventriculomegalia. Por ejemplo, en los pacientes que tienen infecciones perinatales por citomegalovirus, que pueden tener muerte neuronal periventricular, vamos a encontrar una ventriculomegalia, pero esta ventriculomegalia no va a tener un aumento de la presión en su interior, no va a ser una hidrocefalia realmente, por ende, si le ponemos una derivación ventriculoamniótica, realmente no vamos a impactar sobre el pronóstico neurológico y funcional de ese niño, ¿cierto? Y también es importante ver que sí sea progresiva, porque como ya vimos, pues más del 80% de los casos o regresan completamente o se quedan estables. Entonces, debemos asegurarnos que realmente sí sea una entidad progresiva, que se esté causando más daño al manto cortical del bebé y que no tenga otras entidades que puedan ensombrecer el pronóstico. Entonces, teniendo en cuenta esas consideraciones, es que esos grupos
han propuesto pues esas intervenciones, ¿cierto? Que básicamente lo hacen hasta la semana 32 de gestación, entre la 24 y la 32, en pacientes que tengan etiologías no destructivas del parénquima cerebral y que sea pues una hidrocefalia aislada, pues no asociada a otras malformaciones u otras enfermedades. En particular, el grupo pues, que tiene más datos es el de Caballero. Ellos tienen una publicación del 2011 en el cual pues, reportaban que de sus 57 pacientes que habían intervenido para hidrocefalia fetal, 39 tenían un IQ por encima de 70 puntos, que ellos lo catalogaron pues, como normal o cercano a lo normal. 6 de estos pacientes tienen una discapacidad cognitiva leve a moderada y 7 pues una discapacidad cognitiva profunda. Estos datos, si bien no son perfectos, son un poco más alentadores que los datos iniciales de los años 80. Y este algoritmo es el que ellos proponen a la hora de definir si van a intervenir un paciente o no. Entonces, primero definen si el paciente tiene o no tiene una ventriculomegalia. Si la tiene, esta ventriculomegalia es progresiva, miran si tiene anomalías cromosómicas mediante una cortocentesis, buscan otras anomalías del sistema nervioso central o por fuera y descartan infecciones congénitas. Si tiene alguna de estas tres condiciones, no lo intervienen y pues si tenemos un bebé sin estos problemas, siguen haciendo ecografías semanales y dependiendo de si progresa o no progresa, definen realizar alguna intervención para disminuir la presión intracraneana, bien sea una derivación ventriculomiótica o en algunos casos también han utilizado cefalocentesis a repetición. Sin embargo, pues el doctor Caballero me decía que recientemente pues preferían más poner derivaciones ventriculomióticas en los casos pues que consideraban intervenir. Ahora, este es un esquema de lo que hacen pues habitualmente con estos casos, listo. En conjunto con el obstetra pues materno-fetal, mediante ecografía se localiza el cráneo del bebé y se ingresa con un trocar, listo. Con este trocar se ingresa a través del cráneo hasta el ventrículo y utilizan este tipo de catéteres pues como cola de marrano en ambos extremos, para que queden pues al interior del ventrículo uno de los extremos y en la cavidad amniótica el otro. Esto, aquí tengo un video pues que tomé allá en la rotación mostrando el montaje del catéter, listo. Aquí vemos cómo están metiendo el catéter en la guía y después de esa guía la van a pasar a través de uno de los trócares, pues como mostraba el esquemita para dejarlo al interior del ventrículo del paciente. ¿Listo? Ese es el trocar con el que ingresan al útero, pues hacen la centesis. Muy bien, en cuanto a encefaloceles occipitales, este es un artículo, bueno, inicialmente la técnica pues que ellos describen en este artículo en el que reportaron los casos, la técnica la describieron en el 2017 y después en el 2020 publicaron los resultados pues de una serie inicial a la que le hicieron seguimiento a 30 meses, listo. Entonces lo que hicieron en ese estudio fue que tomaron 22 pacientes que tenían indicación de corrección de encefalocelio occipital. Ellos pues en su experiencia y todo lo demás propusieron, la hipótesis era que pues si en mielomeningocele les sirve hacer un cierre prenatal del defecto, tal vez en encefalocele el cerrar el defecto craneal de forma temprana podría incidir en la tasa de microcefalia asociada a la malformación congénita y tal vez eso tuviese alguna injerencia en mejoría del pronóstico neurológico de sus pacientes, particularmente pues del desarrollo intelectual. Entonces, teniendo en cuenta esa hipótesis, ellos tomaron pacientes con edades gestacionales entre las 19 y las 27 semanas, maternas de más de 18 años, con cariotipo fetal normal, que tuvieran un microcefalia y un encefalocelio que fuera predominantemente quístico, y se les propuso llevarlos a una intervención fetal versus hacer la intervención estándar pues al momento del nacimiento. ¿Listo? De esos 22 pacientes que cumplían esos criterios, ellos pues, digamos por la experiencia del grupo, pues asumieron que serían capaces de corregirlo de forma intrauterina. 9 pacientes aceptaron la cirugía fetal, 10 prefirieron la cirugía postnatal y 3 de los casos quedaron excluidos pues porque presentaban
bien fuera un encefalocele con tejido, pues con mucho tejido neural al interior del saco, o porque hubo un caso pues que presentó un abrupto placentario y pues por ese motivo no se pudo realizar la intervención pues antes de esta, ¿cierto? Bien, entonces ellos hicieron un seguimiento hasta los 3 años de edad, encontraron que la microcefalia, ahorita les voy a mostrar la curva, pero que el tamaño pues del perímetro cefálico se pasaba de estar pues, bajo el percentil 5 a estar en el percentil 50, y que los puntajes de neurodesarrollo en la escala de Bailey a los 3 años eran mejores de 98 puntos en el grupo de la cirugía prenatal versus los 27 puntos en el grupo postnatal. Y pues hablando con el doctor Caballero, pues durante la rotación me decía que ellos pues en realidad han continuado haciendo la intervención con estos criterios a los bebés cuyos padres acepten, viendo estos resultados iniciales, y hasta el momento pues llevan 18 casos de reparación fetal, y él me decía pues que hasta ahora no han tenido como complicaciones graves, no han tenido mortalidad fetal ni complicaciones maternas graves pues asociadas al procedimiento. Sin embargo, pues están recogiendo casos para publicar después una serie más grandecita pues que la inicial. Entonces, en este esquema del artículo, ellos muestran un poco cómo hacen el abordaje, ¿cierto? La incisión en la piel, ellos utilizan transiluminación del saco para la vascularización. Generalmente la incisión termina siendo mediana. Hacen una disección circunferencial de las meninges hasta la tabla ósea y recomiendan dejar un margen de 2 centímetros. Una vez se logra esto, pues se abre las meninges y se accede al tejido neural que tenga y quiste. La idea es coagularlo pues, y reducirlo al interior del cráneo. Una vez se hace esto, pues, se remueven los bordes de la dura madre y se cierra con polipropileno 6.0. Después reconstruyen el colgajo en piel retirando pues, el tejido sobrante. Y para reconstruir el defecto óseo utilizan placas absorbibles de ácido poliláctico, las fijan con polipropileno al hueso y a la dura madre, y pues posteriormente cierran la piel en 2 planos con poliglactina y poliglicaprol. Aquí tenemos una imagen pues también del artículo mostrando un poco uno de los casos que publicaron allí, ¿cierto? Entonces vemos en la imagen A que es una encefalocele pues predominantemente quístico. En la transiluminación ven cómo se distribuye el riego sanguíneo. Para la hemostasia ellos utilizan en este caso bipolar a muy baja intensidad, no les gusta utilizar monopolar para esta disección. Y aquí ya vemos pues un poco como la descripción secuencial hasta finalizar con el cierre del cuero cabelludo aquí. Ahora, en cuanto a los resultados, pues en ese grupo pequeño de pacientes, aquí tenemos la curva de perímetro cefálico de los pacientes que fueron llevados a cirugía prenatal. Vemos como inicialmente estaban por debajo del percentil 5, y que a lo largo del seguimiento, inclusive durante la misma edad gestacional, este perímetro se fue acercando más al percentil 50, que es lo que uno esperaría pues, en una población normal, ¿cierto? Adicionalmente, al igual que pasa pues con la cirugía de mielomeningocele, la edad gestacional al momento del nacimiento fue menor en el grupo de la intervención prenatal, con puntajes de APGAR pues al nacimiento buenos, un peso de 2.290 en promedio, listo. Y lo que hablábamos de los puntajes de Bailey. Aquí tenemos los datos de los pacientes que fueron llevados a un reparo postnatal, nacieron a término en su gran mayoría, pero inclusive de una manera un poco irónica, el APGAR fue un punto menor, y pues como ya sabemos, los puntos de la escala de Bailey pues a los 3 años también fueron menores. Nuevamente, pues esto tiene unos resultados más o menos alentadores, pero pues falta mucha experiencia, es una serie muy pequeña, pero me pareció muy interesante pues que se esté empezando a hacer, y que pues al menos los resultados preliminares sean prometedores, ¿cierto? Habrá que estar pendiente en qué más van encontrando ellos en su experiencia. En cuanto a las malformaciones de la vena de Galeno, y esto lo encontré en esta revisión que salió ahorita en marzo, pues ya sabemos que las malformaciones de la vena de Galeno son secundarias a anastomosis persistentes del sistema cerebrovascular fetal, que los desenlaces postnatales son más bien pobres, ¿cierto? En términos generales. Sin embargo, hay un ensayo clínico que en este momento está en reclutamiento, que busca hacer manejo endovascular de forma prenatal para embolizar estas malformaciones de forma percutánea.
pues en este momento no es que haya evidencia clínica o preclínica que esto sea seguro o efectivo, pero están en reclutamiento para dicho estudio clínico y este es el registro pues de clinical trials, pues inclusive en este momento están reclutando pacientes, entonces será algo a lo que tendremos que estar pendientes también en el futuro. Y bueno, eso era lo que tenía para comentarles el día de hoy. Quedo atenta a preguntas y comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Caro. Pues yo no tengo preguntas ni comentarios. Eduardo, adelante. Hola, buenos días. Bueno, Hola, profe. Claro, muy buena la charla. Cubriste como las tres cosas más grandes que se están haciendo ahora, en lo que más evidencia hay claramente. Sí, aló, ¿sí me oyen? Sí, señor, sí lo Sí. estamos oyendo. Muchas Ok. gracias. Ok, entonces es como en lo que más evidencia hay. Hay unos puntos extremos de la parte del mielo, por ejemplo, que me gustaría tratar. Y es que en los estudios de seguimiento ecográfico de los pacientes con espina bífida abierta, o sea, el mielomeningocele, se vio que los pacientes tenían una movilidad conservada de toda la extremidad, sin evaluar obviamente la función vesical, hasta la semana 18. Entonces la teoría lo que decía era que tratar de operarlos antes de la semana 18 casi te aseguraría que el paciente no tuviera déficit motor sin evaluar la parte de la función vesical. ¿Cuáles fueron los limitantes? Y cuando empezaron a hacer los estudios con las ovejitas, el limitante era que el tejido era demasiado friable y se deshacía al tratar de cerrarlo, ¿no es cierto? Entonces ahí viene lo de la técnica que Caro estaba describiendo de los geles. ¿Aló? Sí, sí se oye. Sí, Ok, sí, se oye, profe. entonces hablaba venía la técnica que estabas describiendo del gel de colágeno, de los parches de colágeno, que lo que permiten es no necesitar manipular el tejido para suturarlo, sino simplemente abrirlo, No se oye enrollarlo. nada, que sea yo solo el único que no oiga. Creo que es el único que no oye. No, alguien se está metiendo. No identifico. Sí, es que hay un doctor que como que no estaba escuchando bien el comentario del profe Cortés, pero no sé por qué será, porque yo lo escucho perfecto. Sí, pero aquí en el no encuentro a nadie con el micrófono abierto. Dale, Eduardo. Ok. Oh, ya lo cerró. Entonces, básicamente lo que busca es que no se tenga que manipular el tejido para cerrarlo y entonces uno lo que hace simplemente es soltar los planos y cubrirlos con estos geles o con estos tejidos de colágeno. Entonces ahí lograríamos correr las semanas de intervención porque ahorita están de 24 a 26. En el grupo de Fernando Palma en Argentina están hasta la semana 28 y ese tiene también, y esa es la otra parte de la que quería hablar. Entonces correríamos eso y se vería una modificación probablemente en el resultado final motor y probablemente vesical. No se ha hecho, pero probablemente hacia allá se va a correr. ¿Cuál es el pero? Y es lo que decía Carito. En las estadísticas estos pacientes son muy pretérmino y hace las complicaciones pretérminos si son demasiado corridos. La mayoría de las estadísticas dicen que semana 33, 34, que son unas semanas muy aceptables con muy bajas tasas de complicación postnatales de estos niños. Entonces, piensa uno, listo, si lo hago en la semana 18, ¿será que seguirán siendo 34 semanas para el parto o será que se me corre? No se ha hecho ese estudio porque apenas se está empezando a pensar precisamente en utilizar el gel y las láminas de colágeno. Y a eso vengo con el comentario de la serie Fernando Palma. Fernando Palma ya está alrededor de los 80 pacientes, arrancó hace 2 años y ha visto que haciéndolos entre la semana 20, 26, 28, el resultado postnatal tanto del Chiari como de la hidrocefalia, como la parte motora es igual a la del MOMS, pero no tiene pretérminos. Estos pacientes ya nacen de 36, 38 semanas, los nacen a término, entonces es una ganancia. Entonces, creo que en el seguimiento de todo esto vamos a tener que encontrar un punto medio en el cual podamos ofrecerle el mejor beneficio al feto, diga usted, semana 18 y tratándolo de llevar a la semana 36 o por lo menos que sea la misma semana 34. Igual, como decía Carito, ya es un estándar hacer la cirugía in útero
para el mielomeningocele. Falta pulir la técnica para mejorar el resultado que ya hay, porque entre otras cosas la vara está puesta muy alto con el resultado, porque si menos del 40% tiene hidrocefalia, Chiari y mejoran el nivel sensitivo, la vara está muy alta, muy bien puesta. Entonces, falta todos estos extremos, evaluar bien estos extremos, mirar bien los grupos que están haciendo para lograr esto. Ahora bien, viene la otra parte, lo que es la parte legal y la parte de permitir el aborto. Eso va a diezmar mucho la cantidad de pacientes que se van a tener para hacer estos estudios, porque pues básicamente en la mayoría de los países ya se está dando vía libre para abortarlos, precisamente por el problema de salud pública en el seguimiento de estos niños, que son bastante costosos para los sistemas de salud. Entonces se les está permitiendo abortarlos, van a disminuir el tiempo. Por ejemplo, en Francia, uno habla con los neurocirujanos de allá y perfectamente llevan 5 o 6 años sin que haya un mielomeningocele, porque básicamente los abortan. Entonces, ese es otro punto que hay que tener en cuenta, pero pues en nuestros países latinoamericanos que tenemos tanto déficit de ácido fólico, creo que vamos a poder seguir buscando ese punto adecuado para estos pacientes, y quién sabe si después en el futuro logremos hacer un muy buen resultado posoperatorio in útero, y que en los países desarrollados decidan que sí se pueden operar y que ya no los aborten, sino que nazcan. Igual creo yo que nos falta mucho para investigar sobre esto, pero creo que es el futuro de estos pacientes, porque sí mejoran mucho. Las estadísticas que mostró Carito, tanto en el encefalocele como en la hidrocefalia, como en el mielo, son muy buenas comparándolo con el no hacer nada. Entonces, creo que va a mejorar la calidad de vida de estos pacientes, y en la medida que logremos investigar más, pues vamos a obtener niños más cercanos a lo normal esperado, que sería el objetivo de lo que hacemos, ¿no es cierto? Pero sí se necesita utilizar bien estas estadísticas y encontrar un punto medio. Muchas gracias. Profe, muchas gracias. Completamente de acuerdo. Pues es difícil, pero pues hay que tratar de encontrar como ese punto medio. Indicta en su fecundidad.